que además conoce muy bien parte de la zona afectada, qué triste, pero ya está aquí para darnos ánimos porque él tiene un pie en la memoria y otro en el futuro. Así es. Cierto, yo creo que esa es la clave. Perdón, Víctor Ronquillo. Lo anunció y no dio su nombre. No, es que Víctor Ronquillo con su Futu. ¿Qué dices? ¿Futu qué? Futuro Golo. Gracias. Yo creo que la clave está en eso, en tener un pie en el pasado y otro en el futuro. No olvida. Bueno, creo que por donde a mí me gustaría comenzar en estas reflexiones sobre mirar cuál es la causa de estos hechos que sin duda son fenómenos meteorológicos diferentes a los que hemos vivido a lo largo de varias generaciones. Esa causa tiene que ver ni más ni menos, sí, con el cambio climático, eso se sabe. Pero el cambio climático es efecto de una crisis ambiental provocada por un modelo de desarrollo capitalista que se acrecenta en los años 50 Liberal. y que tiene como proyecto pues lo que vivimos ahora en estas sociedades lamentablemente que padecen por un lado la crisis social de ese modelo de desarrollo, pero también padecen esta realidad. Entonces, nada de cambio climático, crisis ambiental, efecto de lo que algunos científicos llaman el antropoceno, la era de la predominancia de nuestra especie, que se agudiza en los años 50. Y digo se agudiza porque esa es una realidad. Al final de cuentas, estos eventos que hemos sufrido en los últimos años, estas sequías, estas graves lluvias que ahora provocan ni más ni menos, hoy daba un número aproximado la presidenta Sheinbaum sobre las afectaciones, sobre el número de personas que pueden ser afectadas y hablaba en una, digamos, aproximación muy preliminar de 100,000 viviendas afectadas en estos 5 estados. Pues pensemos en 4 personas por vivienda, tenemos 400,000 personas. Datos terribles, 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas. Pero insisto en esto, como especie en el planeta estamos colocados en una situación de vulnerabilidad, efecto de ese modelo capitalista que ha privilegiado la ganancia, el consumo, que ha construido proyectos de muerte, sí, la explotación brutal de la naturaleza ante otras formas y posibilidades de verdadero sobrevivencia de nuestra especie, de progreso de nuestra especie y no progreso criminal. Lo decías muy bien, pero a mí me ha tocado pues reportear en diferentes lugares, reportear en momentos de crisis como esta en distintos lugares. ¿Y qué es lo que uno encuentra? Lo que uno encuentra es, por ejemplo, y es una cosa muy triste, ¿no? Esta situación de vulnerabilidad como concepto aterriza en las condiciones en que sobreviven los más pobres de los pobres. Esa es la realidad. Por ejemplo, cuando alguna afectación de un ciclón en esa zona ya hace algunos años, ¿no? El Gilbert, pues bueno, a mí me tocó reportear precisamente en estos lugares apartados en las montañas. Nos fue muy difícil al equipo de televisión con el que yo trabajaba entonces de Multivisión. Muy difícil, pero al final de cuentas logramos llegar y vimos el enorme abandono. Lo que se decía y se sigue diciendo hoy en día, pues es que son damnificados de generaciones. Y luego lo otro, en zonas, por ejemplo, en la Huasteca Veracruzana, en San Luis Potosí, incluso en Poza Rica mismo, en otro momento de lluvias intensas, bueno, la afectación a las zonas urbanas, a fraccionamientos o a asentamientos en ocasiones muy pobres, que se colocan a la vera de los ríos, que se colocan debajo de las montañas. Y ya nos dijeron, ¿no? Lo retiraron cuando se cayó la primera vez, pero llegan otros. Pero sí, llegan otros porque hay una necesidad y se les prometen de vivienda, porque hay todavía clientelismo político, y son esa vulneración. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió de acuerdo a la información de que se dispone? Estamos al final de la época de lluvias
Y esta época de lluvias, por esto que he mencionado, no por el cambio climático, sino por la crisis ambiental, efecto del modelo capitalista, ha generado un gran deterioro de las zonas boscosas, del manto freático, y ha también generado pues condiciones propicias para estas inundaciones y el desborde de ríos como el Cazón. Sí. O sea, estamos al final de las lluvias. Se previó lo que podía ocurrir. Hay distintas posibilidades tecnológicas ahora muy de vanguardia que pueden prevenir que se vienen fuertes lluvias. Lo que quizá no se previó es que precisamente la combinación entre fuertes lluvias con el deterioro que se ha sufrido a lo largo de esta temporada particularmente intensa de lluvias propicia todo esto. Pero esto se traduce, eso es lo que no tenemos que perder de vista, se traduce pues lamentablemente en una grave afectación y dolor humano. Yo sí quiero señalar algo que es muy importante y que me parece que es loable. La respuesta del Estado mexicano ante estos hechos. Hoy en la mañana los 5 gobernadores de diferentes partidos daban cuenta de cómo están actuando para dar respuesta a esta realidad. Una respuesta de emergencia, ¿no? Una respuesta que lamentablemente pues debe tomar en cuenta para el futuro, y no solamente nosotros en este país, sino como especie, debemos tomar en cuenta lo que ocurrió y cuál es la causa más profunda. Por eso las medidas, pues está muy bien, medidas personales, consumir menos energía, no usar el agua. Tu huella de carbono, aminorarla. Está muy bien, pero lo que se requiere es un cambio de modelo, de supervivencia y de modelo de sociedad humano. Eso es la clave, sí, abatir los consumos de combustibles orgánicos, pero es el cambio de modelo, porque lo que vivimos, insisto, y le he dicho varias veces a lo largo de esta colaboración o de este comentario, es un efecto del modelo capitalista de desarrollo que se agudiza de manera intensa en un modelo de consumo en los años 50, del cual incluso tenemos un ejemplo evidente, la producción de plásticos. Claro. Y ahora el Trump que dice que quiere que regresen los popotes de plástico. Vivimos una etapa de una regresión histórica ante estas ideas, con la prevalencia de ideas que fomentan aún más ese desarrollo capitalista desde la perspectiva de la derecha, pero por fortuna cada vez más en distintos países pues existe una conciencia socioambiental, y esa conciencia socioambiental mira en el horizonte del futuro esta posibilidad de una transformación fundamental del sistema de vida, donde pues encontramos sí una crisis que nos puede llevar a la extinción de nuestra especie. Y esto es grave. Vean ustedes lo que ocurre y muchos aspectos, migrantes por el cambio ambiental, en fin. Vean ustedes, desiertos, Víctor, desertificación. En Noruega, inundaciones también, en todos lados. En todos lados, claro. No son catástrofes naturales, no lo son. Las hemos provocado. Claro. Oye, y en los 50 que tú decías que se intensificó, yo recuerdo aquí en México es cuando empiezan de ser mercados que se movían a ser ya construidos y acabar con todo lo que eran las chinampas y los canales de la zona a donde ahora se levanta una gran ciudad, la central de Abastos. Claro. Pero hay alternativas. Ahora que lo has mencionado, hay alternativas. Y vamos a la modernidad. Esas alternativas tienen que ver con mirar al pasado, reconocer formas diferentes de vinculación con la naturaleza, de sobrevivencia en armonía, y eso las culturas ancestrales lo han hecho en diferentes regiones del mundo, los pueblos originarios, y ahí es donde tenemos que mirar la empresa social, la cooperativa. Claro que hay alternativas distintas a la voracidad capitalista que nos ha llevado a estas condiciones y que ahora en México causa esa afectación de 100,000 viviendas en 5 estados del país.
Terrible, ¿no? Tus redes, mi querido @ ronquillo de hoy, roncobuyahoo.com.mx. Muchas gracias, Víctor, como siempre, muy puntual. Muchas gracias. Ay, oiga.